So the next topic is going to be modal verbs. So what is a modal verb? First of all, a modal verb is an auxiliary verb. This means that works with other verbs. Okay, and it's gonna help us to explain or to give permission, to indicate an ability, to give advice, to talk about obligations, to give suggestions, or even needs. And we're gonna be working with a few of them because there are too many. So we're gonna be using like 5 or 6. So the first one is gonna be can. Can help us to express an absolute ability or possibility. And we can actually use it as well to ask for permission. But when we use it to ask for permission is the most informal way of doing it. I'm gonna put a few examples for you to see how you can use it with abilities, with possibilities, and to ask for permission. So the first one that it would be for ability, I can say, I can play the piano or piano. And if I use it to express possibility, I can say, I can go to school. I can go to school today. And if I want to use it to ask for permission, I would say, can I go to the restroom? But this one is the most informal option that we have used in the modal verbs. So as you can see, the only thing that changes in here is the order in which I write down my modal verb and the order that I have to use my subject in the sentence. And as you know, you can use it as your answer as well. So I can say yes I can or no I cannot. Another thing that is really important to mention here is that whenever you use modal verbs, the verb that is next to them is always in its base form or infinitive form. Okay? So we don't have to add ed, we don't have to add ing, we don't have to add an s or es, nothing like that. It stays in its base form. So we're gonna continue with should. That is the same as ought to, is the same meaning. So you can either use this one or this one. And we're gonna use these two modal verbs to express suggestions or to give an advice. So it's pretty similar. So I'm gonna use 2 examples for you to see. I can say, if I'm making a suggestion, I can say, you should pick the red one or the red bike. Is a suggestion. And if I'm giving an advice, I can say, you should pay your doubts. Okay? So as you can see, it's pretty clear here in the examples how you have to use should. And as you can see, with can and should, we have the same order in which we are placing the modal verb that is always right after my subject. So I have the subject and I write down my modal verb and then I write down the other verb. Same in here, I have my subject, I have to write down my modal verb and I have to put my other verb that is in base form or infinitive form. So the next modal that we're gonna see is must and have to. They're almost the same thing, but not completely, although we're gonna use it for the same function, that is to express obligations, duty, or needs. You can actually use it as well to indicate something that is forbidden. So as you can see, I'm gonna place a few examples for you to see right here. So I'm gonna use a few of them with must and others with have to. So I can say, I must, as an obligation, I must go to school. If I want to use it as a duty, I can say, I must
save the country or my country. And need. I must go to the Rolling Stones show or concert. So as you can see, it's not quite the same when you use it as an obligation, duty, or need, because all of them are different levels of responsibility. We can as well use it with have to. In this case, it would be I have to go to school, I have to save the country, and I have to go to the Rolling Stones show. That is the same thing. The only thing that we're gonna change is the modal verb. Instead of using must, I'm gonna use have to. Okay, so I'm gonna stop right here and I'm gonna explain the first part, and then we're gonna see the other ones that we have to learn. So, ¿qué son los verbos modales? Los verbos modales principalmente son verbos auxiliares. Eso significa que van a apoyar a otro verbo. Entonces siempre trabajan junto con otro verbo, nunca van solos, a menos de que los utilicen para respuesta. ¿Cuál es la función de un verbo modal? Un verbo modal tiene muchas funciones dependiendo del verbo modal que utilicen. Pueden servirnos para pedir permiso o dar permiso, para indicar habilidades, para dar algún consejo, para hablar de obligaciones, sugerencias, necesidades o inclusive prohibiciones. El primer verbo modal que vamos a ver en la clase va a ser can, que significa puedo. Puedo. Entonces, vamos a utilizarlo para hablar de habilidades absolutas y posibilidades absolutas. Cuando yo me refiero a posibilidades absolutas, es porque yo estoy 100% segura de que aquello va a ocurrir, ¿sí? Entonces, yo coloqué algunos ejemplos de este lado, si se pueden dar cuenta. Y también lo podemos, también lo podemos utilizar para hacer preguntas de manera informal, ¿sí? Entonces, hay otros verbos modales que también podemos utilizar para pedir permiso o hacer alguna pregunta, y son un poco más formales que can. Can sería la última opción, o sea, la más informal. Entonces, yo aquí tengo 3 ejemplos que ilustran tanto la habilidad como la posibilidad, como también la parte de la pregunta o del permiso de forma informal o de manera informal. Si se dan cuenta, la primera dice I can play the piano. Yo puedo tocar el piano. Entonces yo estoy hablando de una habilidad porque yo soy capaz de tocar el piano, tengo ese conocimiento, ¿sí? La siguiente dice I can go to school today. Yo puedo ir a la escuela hoy. Y estamos hablando de posibilidad. Posiblemente tengo los recursos para poder ir a la escuela. Estoy bien económicamente, puedo pagar mis estudios, tengo tiempo necesario para poder estudiar, entonces tengo esa posibilidad. Si yo puedo y estoy segura, estoy 100% segura de que sí puedo llevar a cabo esa acción. Entonces yo puedo ir a la escuela el día de hoy. Y si quieren hacer o utilizar el verbo modal can para hacer alguna pregunta o para pedir permiso, nada más tenemos que cambiar el orden del verbo modal y del sujeto. Colocamos el verbo modal al principio, después colocamos el sujeto y después nuestro verbo. Entonces, puedo ir al baño y ya tenemos 2 opciones como respuesta, que es el sí o el no. Sí, sí puedes, no, no puedes. Recordemos que tenemos que utilizar la misma palabra para dar la respuesta que aparece al inicio de nuestra pregunta. Como yo tengo can al inicio, lo utilizo también para dar mi respuesta. Una cosa que también deben de entender aquí en este tipo de oraciones es que, como les comentaba al inicio, estos verbos modales no van solos, siempre deben ir acompañados de un verbo. Entonces, este está apoyando a este verbo. Yo puedo. ¿Qué puedo hacer? Pues tocar, ¿sí? Yo puedo. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo ir. Y aquí lo mismo. Entonces, si yo colocase mi oración
con el puro can, por ejemplo, I can the piano, no tendría sentido, porque aquí nada más diría yo puedo el piano. Pero tú puedes hacer ¿qué con el piano? Ah, pues yo puedo tocarlo, ¿sí? Puedo tocarlo, reproducir alguna pieza de música, una melodía. Entonces, I can play, the piano. Yo puedo tocar el piano, ¿sí? Entonces es muy importante que después de un verbo modal se coloque otro verbo, no puede ir solo. Y estos verbos que acompañan al verbo modal siempre deben ir en su forma base o en su forma infinitiva. No les vamos a agregar ed, ni vamos a agregar una s, ni vamos a poner ing. Entonces ponerlo de esta manera sería incorrecto. Ponerle una es sería incorrecto. Poner ed sería incorrecto. Sí, entonces tiene que estar en su forma base, mantenerse en su forma original. Pasamos al siguiente. Tenemos should y tenemos ought to. Should y ought to tienen el mismo significado, que en español lo traduciríamos como deberías. Debería. Este lo vamos a utilizar para hacer sugerencias o para dar algún consejo. Yo coloqué dos ejemplos para que ustedes los vieran. Van a tener las mismas reglas que vimos con can. Siempre ponemos el sujeto primero, después el verbo modal y después nuestro verbo, ¿sí? En su forma base. Entonces nos dice la primera. You should pick the red bike. Tú deberías tomar o elegir la bicicleta roja. Sí, a lo mejor esa persona está eligiendo entre la bicicleta roja y la bicicleta azul o la verde y alguien más le está haciendo una sugerencia. Oye, pues deberías comprarte la roja. A lo mejor la roja es más barata o qué sé yo, tiene a lo mejor más funciones, etc. Y en este segundo ejemplo dicen, you should pay your debts. Tú deberías pagar tus deudas, que nos está también, en este caso lo estaremos utilizando también como un consejo. Si alguien más está viendo que tenemos problemas para pagar ese dinero, entonces ya, ¿sabes qué? No sigas gastando tu dinero en otras cosas, mejor paga tus deudas. Tú deberías pagar tus deudas, un consejo. Para must y have to. Must y have to tienen otro significado. Son muy similares, no son iguales en su totalidad, pero los vamos a utilizar para las mismas funciones. So must en ese caso es debo y have to es tengo que. Y lo vamos a utilizar para obligaciones, deberes o necesidades. Y puse 3, ¿sí? Yo puse I must go to school. Yo debo ir a la escuela. I must save the country. Yo debo salvar el país o al país. I must go to the Rolling Stones show. Yo debo de ir al show, al concierto de los Rolling Stones, que es una banda, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí cuando hablamos de obligaciones, deberes o necesidades, no es necesariamente porque alguien más no lo vaya a imponer. En algunas ocasiones sí va a ser así, en otras va a ser porque nosotros tenemos ese sentido de responsabilidad sobre alguna cosa, ¿sí? Y aquí yo lo estoy reemplazando por have to. Si se fijan, la función no, o el significado de la oración no se rompe, sigue siendo el mismo, nada más estamos utilizando otra palabra u otro verbo, que en este caso va a ser have to. I have to go to school. Yo tengo que ir a la escuela. I have to save the country. Yo tengo que salvar al país. And I have to go to the Rolling Stones show. Yo tengo que ir al show de los Rolling Stones.